Buenos días a todos, bienvenidos a este primer evento que se realiza con ocasión de la quinta semana de arbitraje de Caracas promovida por la Asociación Venezolana de Arbitraje. En esta oportunidad el doctor Adolfo Baica nos presentará un capítulo especial de su programa Al Día, donde tendremos el gusto de recibir a tres expertos venezolanos en arbitrajes nacionales e internacionales a fin de conversar sobre arbitraje comercial y de inversión. Para ello me gustaría en primer lugar pues presentar al doctor Adolfo Baica, quien es abogado en ejercicio de la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela. Tiene un diploma superior de la Universidad de Derecho, Economía, Ciencias Sociales de París en Finanzas Públicas y Derecho Fiscal. Es cofundador del escritorio La Feo Baica, especializado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho de Familia, Sucesiones, Arbitraje y Mediación. Integrante de la lista de árbitros y mediadores del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA. Es presidente de honor del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje y vicepresidente de Asuntos Nacionales de esta asociación, la Asociación Venezolana de Arbitraje. Doctor Baica, pues es un gusto tenerlo por acá y desde la asociación agradecidos con pues con la actividad. Muchas gracias, Ana Karina. Es un placer pues contar con tu intervención en este evento de Al Día. Yo me siento complacido de poder dar inicio a la quinta semana del arbitraje, auspiciada por la Asociación Venezolana de Arbitraje, con esta decimoséptima programación de mi programa Al Día. Me acompañan los profesores Guillermo Gorrín, Carmine Pascuso y Jorge González Carvajal, abogados dedicados y destacados en arbitraje comercial y de inversión, con quienes pasaré esta mañana conversando sobre asuntos de gran relevancia para la comunidad arbitral. Hemos escogido para desarrollar este evento tres temas muy importantes. El primero está referido al comportamiento de los protagonistas en el arbitraje, el cual será desarrollado por el profesor Jorge González Carvajal, con incidencia en el arbitraje comercial y en el arbitraje de inversión. El segundo tema está referido a la cláusula paraguas en el arbitraje de inversión a cargo del profesor Carmine Pascuso. Y el tercero tratará la adecuada motivación de los laudos, cuestión que incumbe también al arbitraje comercial y de inversión, que estará a cargo del profesor Gorrín. Estimo que conversar sobre estos tres temas es un aporte muy importante para la comunidad arbitral nacional e internacional en esta quinta semana de arbitraje que viene organizando la ABA ininterrumpidamente desde hace ya 5 años, donde también se desarrollará el 10º Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional el próximo jueves 31 de octubre. A continuación, el profesor Jorge González Carvajal introducirá este evento con algunas consideraciones sobre el comportamiento de los protagonistas en arbitraje, tema de vital importancia, ya que una adecuada actuación de los involucrados en el proceso arbitral es garantía de un resultado rápido, económico y efectivo. El profesor Jorge González Carvajal es un abogado con más de 20 años de experiencia en litigio, arbitraje y resolución de controversias, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en Derecho Procesal por la misma universidad, doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal, ambos títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es miembro del Instituto Mundial de Derecho Comercial de la Cámara de Comercio Internacional. Es profesor de contratos y garantías desde hace 11 años en la Universidad Católica Andrés Bello. Forma parte de la lista o registro de árbitros de diversas instituciones arbitrales en el mundo, entre ellas la AAA, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Centro de Arbitraje de México, CEAMEC. Doctor González, le entrego la palabra pues para que comience su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, muchísimas gracias a Ana Karina y a la Asociación Venezolana de Arbitraje por este espacio y a ti especialmente, Adolfo, pues por prestar tu programa al día para un evento que inicia la quinta semana de arbitraje de Caracas. Estoy muy contento de compartir con pues, grandes abogados, juristas y especialistas en la materia para conversar estos tópicos de interés. En efecto, yo diría que el comportamiento de los protagonistas en el arbitraje es un tema que ha cobrado un interés supremo en los últimos tiempos, ¿no? En la medida que el arbitraje
ha ido creciendo y se ha ido expandiendo. Había una aspiración de que más controversias se sometieran a arbitraje y creo que esa aspiración se está haciendo realidad, pero así como se hace realidad, pues eso trae nuevos problemas. Se dice que en el ámbito del arbitraje, pues cuando existen conductas de los protagonistas, llámese partes, árbitros, los jueces del Estado, pues, y también terceros, por ejemplo, testigos, expertos. En ese caso estamos en presencia de lo que se conoce, se denomina tácticas de guerrilla, ¿no? Y esas tácticas de guerrilla, que es el nombre propio que se le da, se han ido expandiendo y han adquirido una dimensión, pues, tremenda en el ámbito del arbitraje. Entonces, para iniciar, hay que tener una idea de que el arbitraje, pues, siguiendo o parafraseando o a un árbitro y jurista estadounidense, Richard Musk, nos dice que tanto las instituciones arbitrales, los árbitros, los expertos, las partes, pues pelean o luchan por sumas de dinero considerables. Y donde hay una lucha por el dinero, va a haber siempre una posibilidad de inconductas o conductas incorrectas. Y esto ocurre en el arbitraje, ¿no? Sabemos que, o quienes están acá han vivido lo que es una táctica de guerrilla, que es básicamente, para redondearlo, el término o el nombre que se le da en el ámbito de arbitraje a lo que se conoce en el ámbito judicial como deslealtades, abusos procesales, conductas que se riñen con la mala, que es con la buena fe que debe regir en toda relación jurídica. Y bueno, en el arbitraje no pasa una cosa diferente. ¿Cómo podemos nosotros abordar desde un punto de vista general con este tema de las conductas incorrectas? Primero, definir qué es incorrecto, qué es ilícito, lo que es difícil en un proceso, en este caso un proceso de carácter privado, pero sigue siendo un proceso, ¿no? Es una contienda entre dos personas que se someten frente a un tercero, donde hay intereses en juego, ¿no? Y cada una dice que tiene derecho a algo. Entonces, uno quiere ganar y el otro no quiere perder, naturalmente. Pero, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo regulamos nosotros estas conductas existiendo una pluralidad de actores, una pluralidad de sujetos, una pluralidad incluso de regímenes jurídicos posiblemente aplicables? Bueno, en primer lugar, creo que metodológicamente lo que se ha ido haciendo es recoger en los reglamentos códigos de ética o normas de conducta que sean vinculantes para las partes. Recordemos que estamos hablando de un proceso privado y tratándose de un proceso privado, la fuente es el acuerdo de arbitraje. Y esta fuente genera a su vez otras fuentes subsidiarias que son los llamados nudos contractuales o nudos de contrato. La serie de relaciones que se generan entre los intervinientes los van a obligar. Entonces, este es un primer acercamiento de los reglamentos o las leyes de arbitrales que establezcan este tipo de, digamos, comportamientos adecuados. Luego, ¿qué ocurre si no existe acuerdo entre las partes, ni reglamento, ni una solución en la ley? Bueno, ahí viene un problema o una situación de integración normativa. Y esa integración normativa puede darse utilizando lo que han elaborado los institutos que se encargan de estudiar estos temas sobre la conducta de las partes en el arbitraje, que son básicamente instrumentos de soft law o de derecho blando. Y bueno, ustedes dirán, es que el derecho blando no tiene una vinculación, el derecho blando únicamente es una sugerencia. En realidad no lo es tanto así, ¿no? Si tomamos en cuenta nuevamente la fuente contractual del acuerdo de arbitraje o del arbitraje y del acuerdo de arbitraje y toda la serie de contratos que generan, podemos nosotros deducir que las obligaciones inexpresas a las que se comprometen las partes pueden ser integradas con esquemas de razonamiento subsidiario, siempre y cuando no se afecte el derecho a la defensa de las partes o al debido proceso. Entonces, de esta manera pudiéramos dar ingreso a la aplicación de este tipo de instrumentos, como por ejemplo, por mencionar algunos, hay unos generales y hay unos más particulares. Cuando digo generales es que se aplican a todos los actores o protagonistas del arbitraje, y cuando digo particulares es que están focalizados a las partes, a la prueba o a los árbitros. De los generales podemos mencionar dos, que en primer lugar está el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje del año 2019. A diferencia de su versión de 2005, pues este es omnicomprensivo de todos los
sujetos que pretende regular. Y luego tenemos las directrices del Consejo Internacional para el Comercio Internacional, ICA, de 2021, y que también pues tiene una vocación general. Entonces, para hacer el cuento corto, la finalidad de todos estos instrumentos, incluyendo las regulaciones reglamentarias, los códigos de ética o códigos de conducta, es, como mencionaste tú al inicio, Adolfo, pues lograr la solución rápida, la solución eficiente, la solución económica del conflicto y justa, por supuesto. De manera que la idea de regular la conducta de los intervinientes del arbitraje no es lograr una sanción para educar a los intervinientes, sino para que un proceso o procedimiento arbitral concreto logre o cumpla estos, digamos, propósitos. Y finalmente, la posibilidad de aplicar estos códigos en caso de incumplimiento, pues es la aplicación de las sanciones. Evidentemente, si tenemos un conjunto de principios donde se promete que todo es bonito, pero no hay ninguna consecuencia, pues difícilmente las partes, los árbitros, las instituciones arbitrales o los testigos se van a ver movidos a cumplirlos. Entonces, la pregunta para cerrar, ¿quién es el llamado a verificar el cumplimiento de estos principios o estas reglas? Pues hay una tendencia últimamente de que una tendencia a la autorregulación en materia arbitral de todo este tipo de conductas. Autorregulación significa que el mismo sistema arbitral, los actores del arbitraje o el foro o la barra arbitral, como se suele decir, pues debemos ser los protagonistas mismos de la aplicación de estas normas. Evidentemente que para un proceso concreto, el principal protagonista va a ser el tribunal arbitral o la institución arbitral, y si por el contrario son los árbitros quienes están cometiendo alguna inconducta, son las partes o sus abogados quienes deben, pues, hacer lo correspondiente. Dentro de las sanciones son varias las sanciones, entre ellas tenemos, pues, las amonestaciones, tenemos la valoración o las inferencias negativas, tenemos las costas y cualquier otra, dicen algunos códigos de ética, que sean necesarias para lograr la efectividad del procedimiento y la integridad. Y luego, pues, para los árbitros está la amonestación, la suspensión o la remoción. Y en cuanto a la prueba, pues, la prueba sería, naturalmente, la ineficacia probatoria de si estamos hablando de un testigo o estamos hablando de un experto que se ha comprometido. Bueno, con esta idea yo lo que quería era plantear un panorama general de que es posible y es frecuente que se presenten estas conductas. La idea es tratar de sistematizar una metodología para tratar de buscar cómo solucionar estos problemas, y creo, en mi idea, que la metodología es darle fuerza y reconocer e insistir en la fuerza contractual, perdón, del acuerdo de arbitraje y del nudo de contratos que nacen a raíz del acuerdo de arbitraje. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Jorge. En realidad que el tema es escabroso, pues, y es difícil, puesto que están de por medio, pues, una serie de pasiones y de ímpetus que van ligados, pues, a la defensa de un asunto. Inclusive hay árbitros y abogados muy acreditados, pues, o mejor dicho, abogados muy acreditados que dicen que ellos van a hacer lo que sea por defender los intereses de su cliente, porque basta con que tengan a la mano un recurso para que ellos lo interpongan. Muchas veces ese recurso puede ser considerado como temerario. No sé qué tratamiento se le da a eso a nivel internacional, pues a mí aquí en Venezuela, en una oportunidad propuse precisamente a la Asociación Venezolana de Arbitraje la creación de un comité de ética. Pues bueno, hubo varias opiniones sobre no tenemos poder sancionatorio, la Asociación Venezolana de Arbitraje no debe ser un órgano, pues, que proceda a cuestionar las actuaciones de los abogados, pero lo estamos viendo, pues, en la naturalidad lo dice, pues todos criticamos y todos vemos las conductas improbas. Yo no sé, yo quisiera, pues, antes de que tú hicieses un comentario en relación con esto, darle la palabra, pues, a Carmine o al profesor Gorrín, pues, a ver qué opinan o si tienen alguna inquietud con relación a la que tú acabas de exponer. Adelante, cualquiera de los dos, El doctor Gorrín. Guillermo o doctor Gorrín. Adelante, doctor Gorrín. Bueno, yo hubiese preferido a Carmine, pero fíjate, a mí me gusta el tema, me parece apasionante.
y creo que somos pocos los árbitros que de alguna manera no hemos experimentado alguna táctica guerrillera en los procedimientos arbitrales. Se están poniendo un poco más fuertes últimamente, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que nosotros estamos ante un conjunto de contratos cuando se celebra el acuerdo arbitral, ¿no? Porque se presenta el contrato de colaboración arbitral, se va a presentar el contrato de árbitro y se va a presentar el contrato de administración de árbitros, ¿no? Y estos pueden ser contratos que tengan además la peculiaridad de que el régimen que se aplique a cada uno pueda diferir. Pero yo encuentro con que si nos estuviéramos moviendo transversalmente en el mundo del common law, este, tendríamos en casi todos los países una norma equivalente al artículo 1160. Entonces, a mí lo que me interesaría oír de Jorge es si podría o existe, si tiene conocimiento de que hay una tendencia a que los árbitros, a través del artículo 1160, por el incumplimiento del deber de ejecutar el acuerdo de arbitraje de buena fe, pueden tomar algún tipo de resolución que implique una sanción que haga más efectiva precisamente esta, me refiero a la sanción, como puede ser en la distribución de los honorarios profesionales. Y también me gustaría saber si él ha tenido conocimiento de esos casos en los cuales, a mitad de camino, en el procedimiento arbitral, una de las partes, la que quiere implementar una táctica de guerrilla, incorpora a un profesional del derecho que tiene una causal por la cual él podría recusar a uno de los miembros del tribunal arbitral, y si tiene conocimiento de que se haya aplicado algo similar a lo que se aplica en Venezuela. Digo similar porque estoy claro que no es la ley aplicable en arbitraje en el artículo 83 del CPC, que es que en esos casos, cuando hay constancia que el abogado ha incurrido en una causal en el pasado de recusación o de inhibición, o ha habido un supuesto de inhibición, no se le permite la entrada del proceso. Eso era lo que me interesaba oír, ¿no? No sé, Bueno, Carmen, si tienes alguna consideración. Preferiría, no sé, no quiero, preferiría, digamos, agotar la parte de preguntas entre nosotros para después dejar que Jorge haga su exposición. Carmen, ¿tienes alguna consideración? Sí, yo solo quería preguntarle a Jorge hasta dónde llegan los poderes del tribunal, porque pareciera que hay una tendencia o se ve mucho en la práctica que a veces la táctica de guerrilla no es desarrollada por las propias partes, sino por personas vinculadas con las partes. Entonces, ¿hasta qué punto podría el tribunal arbitral ejercer algún tipo de remedio contra, por ejemplo, un financista que está exacerbando la disputa, o con una parte que está relacionada, pero no es propiamente, no está dentro del procedimiento de arbitraje? Esa sería mi pregunta para Jorge. Adelante, Jorge. Gracias. Entonces serían, básicamente, voy a comenzar con tu comentario, Adolfo, sobre lo que ocurre con los remedios o las acciones que se intentan para sabotear un arbitraje. Yo diría que el caso particular de Venezuela, pues no se ha tomado tan en serio el efecto jurídico, el efecto procesal del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje es un contrato, y es un contrato que dentro de la categorías contractuales es poco común. Es un contrato que produce efectos procesales. Y el efecto procesal, uno de los principales, es el efecto negativo, es decir, y que está reconocido en el artículo 5 de la ley de arbitraje, que se renuncia a hacer valer las pretensiones ante los tribunales ordinarios. Y este efecto negativo, pues, está recogido como parte de lo que dice la ley modelo y que todos los países han seguido, y que se ha convertido en un principio, que es el principio de mínima intervención, ¿no? Entonces, la idea es que arbitremos nuestra controversia ante tribunales y no que vayamos a los tribunales ordinarios. Entonces, cuando una persona, como suele ocurrir en el foro, dice: yo voy a hacer todo lo posible para defender los intereses de mi cliente, bueno, está bien, tú puedes decir eso. Sin embargo, tienes un límite que se impuso a tu cliente, y es precisamente que firmó un contrato donde se obligó a litigar sus controversias
en arbitraje. Entonces, habrá que ver cuál es el alcance de este principio de mínima intervención. Yo creo que en Venezuela la redacción del artículo 5 es incluso superior a la de otros ordenamientos jurídicos, porque dice, de la ley de arbitraje, porque dice que el efecto del acuerdo es exclusivo y excluyente, prácticamente que absoluto, ¿no? Entonces, tratar de construir una excepción frente al carácter exclusivo y excluyente, siguiendo su significado natural, es difícil. Entonces, esa sería mi respuesta a la orientación. Claro, hay casos excepcionales. Yo recuerdo un caso, no tengo el dato concreto, pero un árbitro en el interior que dictó una medida cautelar y fue a ejecutarla, fue a embargar las cosas del demandado. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de un caso excepcional donde un árbitro no tiene posibilidad de ejecutar su propia decisión, ¿no? Porque no tiene imperium y ahí pues hay una violación tremenda del propio sistema arbitral. Pero en todo caso, si no estoy de acuerdo con lo que decidió el árbitro, no estoy de acuerdo con cómo lo está sustanciando, no estoy de acuerdo con el recurso de nulidad, entonces, es decir, ya eso es otra cosa, porque nos estaríamos saliendo del sistema al cual nosotros nos sometimos contractualmente y estaríamos, pues, diría yo, que no solo desconociendo el artículo 5, sino también desconociendo el artículo 258 constitucional que le da el derecho a la otra parte a resolver su controversia exclusivamente mediante arbitraje, en una sola instancia y con un recurso muy limitado. Bueno, con relación a la segunda pregunta del profesor Gorrín sobre la aplicación del artículo 1160 y lo que yo he podido ver, bueno, fíjese, profesor, que tenemos un caso interesante, no en Venezuela, sino en Francia, que es el caso precisamente de el profesor Thomas Clay y Emmanuel Galard. Fue decidido en diciembre de 2023. Concretamente, para hacer el cuento corto, pues se trata de un caso donde el árbitro tenía una relación que un tribunal, la Corte de Apelaciones de París, consideró estrecha y cercana y consideró que había pues una falta de independencia por parte del tribunal arbitral frente a una situación no revelada. ¿Cómo consideró que no había o que no se hizo la revelación? Pues tomó en cuenta las notas para la sustanciación de los procedimientos ante la ICC, porque fue un arbitraje ICC, y tomando en cuenta estas notas, que no tienen un carácter vinculante propiamente dicho, pues llegó a la conclusión de que se habían violado estos principios de independencia, imparcialidad y del deber de revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que como todos los ordenamientos jurídicos existen normas inexpresas y el artículo 1160 del Código Civil pues nos permite o le permitiría al árbitro acudir a alguna norma de soft law que recoge las prácticas pues ya yo diría que aceptadas a nivel mundial y que se convierten en lo que la doctrina internacional llama como en vez de lex mercatoria, lex proceduralia. Es decir, ley de procedimiento de soft law que son aceptadas de manera casi que universal. Por supuesto que yo diría que habría que tener o tendríamos que tener un poco de cuidado en la aplicación, por ejemplo, de sanciones que no han sido consentidas por las partes, pero sin lugar a duda, los estándares de comportamiento para nosotros guiarnos cuando no existe una referencia expresa serían ese tipo de normas, los cuales tendrían entrada por vía del artículo 1160 en el caso venezolano, si no hay una disposición expresa del reglamento. Y en cuanto a la tercera pregunta del profesor Gorrín sobre los conflictos de interés causados por la incorporación sucesiva de un abogado que pues tiene alguna relación con el árbitro, precisamente utilizado como táctica de guerrilla, bueno, esto no había sido regulado expresamente por los reglamentos, sin embargo, por ejemplo, el reglamento de la CCI en su versión de 2021, en su artículo 17.2, establece que el árbitro tiene la posibilidad de, pues, aceptar o no la incorporación de un nuevo representante de parte tomando en cuenta, pues, estas circunstancias. Es decir, si no hay un conflicto de interés, lo puedo aceptar. Si lo hay, pues, no lo acepto y está regulado, pues, en el reglamento. También tenemos el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara Suiza, que lo establece en su artículo 16.1
6.4. Y en cuanto a los casos que se han pronunciado a este respecto, pues hubo un caso de la República de Eslovenia, un caso CIADI, específicamente es el caso 0524 del 6 de mayo de 2008, donde el Tribunal Arbitral decidió excluir un representante de la parte demandada, incorporado durante una etapa posterior al inicio, es decir, la etapa de instrucción, para participar en la audiencia de mérito, porque pertenecía o pertenecían tanto el abogado como el presidente del tribunal arbitral a la misma cámara de barristers. Entonces, en ese caso, pues la solución fue excluir al abogado porque, digamos que, como había mencionado con anterioridad, la idea es lograr la integridad del procedimiento arbitral más que sancionar a los abogados. Entonces, si tú utilizas esta táctica, yo creo que y eso también está previsto en la directriz número 6 de las directrices de la IVA sobre representación de partes en el arbitraje, ¿no? De 2013. Esas directrices de la IVA sobre representación de partes de arbitraje también son muy importantes como normas de soft law. Yo he omitido varias reglamentaciones de soft law, pero hay muchas de las cuales los actores del arbitraje podemos servir para lograr esos mecanismos, esas finalidades y propósitos, ¿no? Entonces, y con relación a la pregunta del profesor Carmine, ¿qué ocurre con las personas vinculadas? Si no me equivoco, no sé si entendí bien la pregunta, profesor. Las preguntas vinculadas por las partes. A ver si Sí, me el third puede... party fouling, por ejemplo. Ok, las personas que se vinculan a las partes, fíjese, hay una tendencia en el arbitraje a considerar que incluso aquellos terceros completamente ajenos al arbitraje que no tengan ninguna relación en principio, están obligados, y esto, bueno, lo puede confirmar el profesor Gorrin, que es experto en contratos, están obligados a respetar el contrato. Evidentemente que no tienen obligaciones contractuales, pero yo como tercero ajeno a un contrato, debo respetar ese contrato. Hay una norma, si no me equivoco, en el Código Civil francés que establece expresamente pues que los terceros deben respetar la situación jurídica contractual. Entonces, claro, la situación de los fondeadores es bastante complicada porque los fondeadores se supone que son terceros y no tienen nada que ver, pero cuando se incorporan, pues ellos deberían procurar el no dañar al arbitraje mediante sus omisiones o sus actuaciones, pues tienen plena conciencia y son actores del mundo del arbitraje. Adicionalmente, bueno, existen protocolos como en las regulaciones del Código de Conducta del SEA y del Comité del ICA, donde se establece expresamente pues, la relación que tienen los terceros con un arbitraje y cómo deben comportarse frente a un arbitraje. Pero bueno, lo cierto es que en la medida que un tercero con su actitud interrumpa o frustre de alguna manera un arbitraje, pues su conducta va a ser un ilícito. En este caso puede ser extracontractual y estar sujeto a la responsabilidad que aplique, creo yo. Muchas Gracias. gracias, Jorge. La verdad es que muy interesante. Como señalé, pues acabamos de ver la importancia de este tema y las consecuencias positivas o negativas que puede acarrear el procedimiento arbitral. Yo quería hacer un apunte adicional, y es que yo creo que todas las normas, bueno, existiendo pues el recurso de nulidad contra los laudos, pues indiscutiblemente ese es un derecho que tiene cada parte y hay una sanción, pues la sanción son las costas que podría tener ese recurso en la jurisdicción ordinaria. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de los amparos que se interponen en los propios procedimientos, la ley orgánica de amparo venezolana, pues, y creo que en Latinoamérica se está utilizando también mucho ese procedimiento para interrumpir los arbitrajes. Establece unas sanciones, establece la sanción de temeridad que rara vez se impone, los jueces rara vez la imponen, pero eso también persuade, pues, si tú quieres interponer un recurso, tú lo interpones, pero tienes que saber que va a tener una consecuencia. Bueno, ahora quisiera, pues, eh, darle la palabra al profesor Carmine Pascuso, quien actualmente se encuentra involucrado a través de una firma internacional en varios arbitrajes de inversión, para que nos ilustre
sobre un tema actualmente muy controvertido como es el uso de las cláusulas paraguas para someter a tribunales internacionales de inversión asuntos que podrían escapar de esa jurisdicción por estar amparados por contratos comerciales que, según algunos expertos y de acuerdo a decisiones de tribunales arbitrales, no podrían estar cubiertos por tratados de inversión. Este es un tema que es muy controvertido y yo quisiera pues darle la palabra al profesor Pascuso, quien promete pues darnos una excelente charla en este sentido. Adelante, Carmen. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Obaica por esta gentil invitación, con la cual tengo el privilegio de compartir con destacados profesores como son los doctores González Corvajal y Gorrín, y además puedo cumplir con mi deuda de participar en este programa al día que ha tenido tan grande aceptación en la comunidad arbitral, no solo en Venezuela, sino también en la región. En segundo lugar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, en virtud del cual el contenido de esta presentación y las opiniones que voy a expresar son propias, por lo que no vinculan ni reflejan una postura en particular y tampoco vinculan o implican una posición de la firma Clark Hill y sus clientes pasados, actuales o futuros. Hecho esta precisión, me gustaría más o menos hacer un planteamiento general de mi presentación. ¿Qué es lo que pretendo hacer yo en estos minutos? Yo lo que quiero hacer es ofrecerles un panorama sobre el tema de la importación de la cláusula paraguas a través del estándar o de la cláusula de nación más favorecida. Para hacer esto, voy a hacer primero una breve historia sobre el advenimiento de la cláusula paraguas en el marco del derecho internacional. Después voy a analizar los puntos de fricción que han suscitado discusiones respecto de la aplicación de la cláusula paraguas, y luego vamos a analizar concretamente el tema de la importación vía nación más favorecida. Entonces, comencemos por establecer qué es una cláusula paraguas. Una cláusula paraguas es esencialmente una institución o una disposición que se incluyen en los tratados bilaterales y multilaterales de inversión, mediante el cual el Estado receptor de la inversión se compromete a respetar o cumplir las obligaciones que haya asumido con respecto a determinado inversionista. Entonces, lo que hace esta figura esencialmente es atraer una serie de controversias que en principio parecieran ser de naturaleza eminentemente contractual y las pone bajo el paraguas del tratado. Esto ha llevado a un sector de la doctrina a considerar, erradamente en mi criterio, que el efecto de una cláusula paraguas es el de elevar una violación del contrato al nivel internacional, esto es, a que equipararlo a una violación del tratado. Ahora, ¿de dónde salió la cláusula paraguas? Y esta es una historia que me parece sumamente interesante. La cláusula paraguas tiene una paternidad perfectamente establecida. La idea de la cláusula paraguas se le atribuye a Sir Elihu Lauterpacht, que a modo de anécdota es el hijo de Hersch Lauterpacht, que fue uno de los fiscales de los juicios de Nuremberg y fue uno de los primeros jueces de la Corte Internacional de Justicia. Después, Sir Elihu Lauterpacht fue el fundador del Lauterpacht Institute y ha sido, o fue hasta 2017 cuando falleció, un gran miembro de la comunidad del derecho internacional público. Y esta idea de la cláusula paraguas la desarrolló en el marco del proceso de nacionalización de la industria del petróleo en Irán. En ese momento, Sir Elihu Lauterpacht estaba asesorando a Anglo-Iranian Company, que había sido expropiada por Irán y que dio lugar al famoso caso Anglo-American de la Corte Internacional de Justicia en 1952. Cuando esa disputa se resuelve y están renegociando los contratos, Sir Elihu Lauterpacht le recomienda a la Anglo-Iranian Company que se celebre no solo un nuevo contrato de concesión con Irán, sino que también se celebre entre el Reino Unido e Irán un tratado que cubra todos esos contratos de concesión que se estaban celebrando. Por eso era un paraguas para proteger no solo en el estadio comercial, sino también proteger en el estadio internacional
a las inversiones y evitarse el esfuerzo que llevó la protección diplomática en estos casos de las expropiaciones previas. Esta idea, desde el punto de vista del derecho positivo, empezó a ganar tracción y específicamente en dos modelos de tratados empezó a verse, ¿no? El primero de ellos es el Apps-Shawcroft Draft Convention on Investments Abroad de 1959 y después en el Draft Convention on the Protection of Foreign Property de 1967 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o OSD por sus siglas en inglés. Sin embargo, para los fines de nuestro análisis, el punto más relevante es el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones Alemania-Pakistán de 1959, que algunos califican como el primer tratado bilateral de inversiones y el cual tiene el primer ejemplo concreto de una cláusula paraguas incluida en un tratado bilateral de inversión. Ahora, después de esta adopción en 1959, hemos visto una proliferación de cláusulas paraguas en muchísimos tratados. De hecho, hay un estudio empírico que establece que para 2006 el 40% de los tratados tienen cláusulas paraguas y hay uno más reciente que establece que el 30% de los tratados de protección de inversiones en países latinoamericanos incluye una cláusula paraguas. De modo que existe un grado de aceptación bastante amplio en la práctica de los estados respecto a la incorporación de las cláusulas paraguas. Esto desde el punto de vista del derecho positivo. Ahora, en cuanto a las disputas, es importante tomar en cuenta que la cláusula paraguas estuvo en un proceso de hibernación de 44 años, porque no fue hasta 2003 hasta que no se presentó la primera reclamación invocando una cláusula paraguas. Y de hecho es interesante porque fue la misma compañía, SGS o Société Générale de Surveillance, y estaba representada por el mismo abogado, que fue el difunto profesor Emanuel Gallardo, con la particularidad que fue contra dos países diferentes. Uno fue contra Pakistán y el otro fue contra Filipinas. Entonces, este es más o menos el contexto en el que surge la cláusula paraguas y cómo su uso ha dado lugar a las discusiones que tenemos hoy en día. Ahora, ¿cuáles son los puntos de fricción o las discusiones que genera la cláusula paraguas? Son muchos y no tenemos el tiempo para ir analizándolos a cada uno. Lo que sí les puedo decir es que muchas de estas discusiones son exacerbadas por la falta de una stare decisis y la fragmentación que está experimentando el arbitraje de inversiones. Esto quiere decir que siempre vamos a encontrar laudos que sostienen una posición y la otra, y vamos a tener que navegar estas posiciones para establecer concretamente cuál es el valor que tienen los precedentes que estemos analizando. Dentro de los temas que me parece que son relevantes, les quiero compartir tres. El primer punto que se cuestiona o se discute es si la cláusula de nación más favorecida es realmente un estándar o es simplemente una enunciación de principios o un deber genérico. Esto fue analizado específicamente en el caso SGS contra Pakistán, que fue uno de los primeros que analizó el tema. El segundo punto es sobre si la cláusula paraguas cubre únicamente violaciones contractuales o se extiende también a obligaciones contraídas por el Estado receptor en ejercicio de sus potestades soberanas. Es decir, si estamos hablando de incumplimientos meramente contractuales o es un incumplimiento calificado. Esto fue discutido en Supervisión contra Costa Rica, Joy Manning contra Egipto y CMS contra Argentina. Y el último punto, que aunque pareciera no ser controversial, vamos a ver más adelante que sí tiene un efecto reflejo en la discusión de la incorporación, es sobre si la cláusula paraguas realmente eleva el incumplimiento contractual al estadio internacional. Cuando se analiza esta cuestión en abstracto, hay mucho consenso en la jurisprudencia de arbitraje de inversiones, porque lo que se establece es que la cláusula paraguas no crea un derecho sustantivo en sí mismo. Lo que hace es abrir el compás de la jurisdicción del tribunal para conocer un nuevo tipo de incumplimiento, pero no crea un derecho. Y esto fue establecido en los casos de Abaclat o Becara, como se llamaba anteriormente, contra Argentina, en Cornicom contra Serbia y en RSM contra Granada. Este último incluso fue muy severo con el inversionista porque
básicamente dijo que no se puede disfrazar un reclamo contractual como si fuera un reclamo bajo el tratado, ¿no? Ahora, esto obviamente tiene una excepción y la excepción es que existen casos en los cuales tenemos tribunales constituidos en el CIADI, pero que están resolviendo disputas meramente contractuales, que es lo que llaman contract-based arbitrations, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la última camada de casos que tiene Perú, que son todos contratos de obra pública, de concesión, en los cuales está incluida una cláusula de resolución de controversias bajo el CIADI, pero son cuestiones distintas. Está analizando puramente el contrato. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este último punto? Es que si se considera que la cláusula paraguas no crea derechos sustantivos, entonces la consecuencia debería ser considerar que esta no es un estándar de trato, sino es una herramienta de mero corte adjetivo. Y esto incidiría en la capacidad de importar el estándar o la cláusula a través de la nación más favorecida, que es precisamente el último punto o el tema que quiero que conversemos hoy. Ahora, ¿qué es la cláusula de nación más favorecida? La cláusula de nación más favorecida es un estándar contingente mediante el cual se busca nivelar el campo de juego entre inversionistas extranjeros. Esencialmente, bajo este estándar, lo que se procura es asegurar que el Estado receptor no va a otorgar un trato más beneficioso a inversionistas de otros países que se encuentren en igualdad de condiciones con los inversionistas del Estado, del otro Estado contratante. Este estándar fue resumido muy bien por el Tribunal de National Grid contra Argentina y dijo que se trata realmente de una condición de paridad con otros inversionistas extranjeros. Ahora bien, aquí lo que ha pasado es que se ha tratado de importar tratos más beneficiosos incluidos en terceros tratados o tratos que no están incluidos en el tratado base. Obviamente, al conocer esta posibilidad los inversionistas, existe una gran tentación de importar la cláusula paraguas a través del estándar de la nación más favorecida, porque esto les permitiría, entre comillas, elevar reclamos contractuales que inicialmente no podían someter a la consideración de un tribunal arbitral bajo el tratado del que se pueden beneficiar, ¿no? Ahora, estableciendo este marco teórico, y como suele pasar en el arbitraje de inversiones, hay un grupo de laudos que sostienen una posición y hay otro grupo de laudos que sostiene la otra. En este caso específico, hay un grupo de laudos que establece que sí se puede importar la cláusula paraguas y hay otros que no. En el campo de los que apoyan la importación de la cláusula paraguas, tenemos los casos de MTD contra Chile, EDF contra Argentina, Arif contra Moldova y Consultel contra Argelia. Y haciendo un resumen muy genérico de las razones que dieron estos tribunales, básicamente lo que dicen es que la cláusula paraguas es realmente un estándar de rango sustantivo y que eso lo equipara a un trato, es decir, a un estándar de tratamiento incluido en el tratado base, y eso permite que se importe la cláusula paraguas a través de la nación más favorecida. En el otro bando tenemos los laudos que han negado la incorporación o la importación de la cláusula paraguas, y aquí tenemos laudos como Peugeot contra Mongolia, Teinber contra Argentina, Ikale contra Turkmenistán, Mohamed Cap contra Turkmenistán y muy especialmente Bezhneko Bank contra Ucrania. Aquí vemos que estos laudos, lo que otra vez muy generalmente lo que establecen es que el estándar de la nación más favorecida se refiere a cuestiones de discriminación de facto, otra vez ese tema de mantener el campo de juego igualado entre inversionistas extranjeros, ¿no? Y que realmente lo que busca es garantizar una igualdad de trato. Hay un laudo que es Veolia Propriété contra Egipto que sintetizó esta cuestión y básicamente dijo que
no se puede utilizar la palabra trato, que está en la formulación de las cláusulas paraguas, como un término llano y ordinario, sino que se tiene que analizar como el término jurídico que se está usando en el tratado base y que realmente se refiere al trato justo y equitativo y a los estándares de tratamiento que se ofrecen dentro del tratado base. Ya para finalizar y analizar estas cuestiones, yo no tengo una respuesta sobre quién tiene la razón. O sea, mi objetivo es dejarlos con más preguntas que respuestas. Lo único que les quiero señalar son dos cosas muy específicas respecto a los laudos que han aprobado o aceptado la importación de la cláusula paraguas. El primero, en el laudo MTD contra Chile, es un precedente cuyo valor agregado es cuestionable porque el Tribunal de Anulación, en ese caso, estableció que el tribunal se confundió y que hizo una interpretación en la que se amalgamó el estándar de trato justo y equitativo con el de la nación más favorecida. Entonces, el padre de la progenie que empezó a aplicar esta teoría tiene una falla de concepto. El segundo punto tiene que ver con la forma en la que están razonados los laudos que han negado la incorporación o importación de la cláusula paraguas. Han sido laudos que han sido muy rigurosos en la aplicación del derecho internacional público y que han aplicado una regla generalmente aceptada como es la jus de min generis y doctrina o jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, muy específicamente el caso Ambatielios, que es Grecia contra el Reino Unido. Entonces, ahí hay una cuestión de valor de los laudos que se están analizando. Y por último, me gustaría que pensáramos en cuál es el efecto de la importación indiscriminada a través de la cláusula paraguas. Hace poco, en un caso contra Noruega, que es Peteris contra Noruega, se hizo lo que se conoce como una importación en cadena. Es decir, primero se importa una segunda cláusula de nación más favorecida para traerse una cláusula de nación más favorecida más laxa y luego de un tercer tratado un estándar más favorable. Es decir, ya estamos hablando de una especie de importación indiscriminada porque no hay límites en cuanto a las cláusulas que se pueden incorporar. Yo con esto cierro mi intervención y les reitero que mi objetivo era dejar más preguntas que respuestas, así que espero haberlo logrado. Gracias, profesor Pascuso. Voy a pedir disculpas porque omití describir el currículum de Carmine. Pues quiero decir que es un abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un magíster en arbitraje comercial internacional de la Universidad de Estocolmo, es profesor de resolución alternativa de conflictos en la Universidad Católica Andrés Bello y de arbitraje comercial internacional en la Universidad Metropolitana y actualmente es International Counsel en Clark and Hill PLC, centrando su práctica en la representación de Estados y empresas del Estado en arbitraje de inversión y comerciales administrados bajo las reglas CIADI, el SNUMMI o UNCITRAL y la CCI, entre otros. Carmine ha sido conferencista en temas de arbitraje internacional en países como Uzbekistán, México, Perú, Ecuador, República Dominicana y Guatemala. De todas maneras, pues no es difícil pensar de que Carmine milita por la no importación de la cláusula paraguas, puesto que está defendiendo, pues, aparentemente, pues, a muchos estados en el ámbito internacional. Y bueno, yo tengo que decir honestamente que a mí el tema me parece complejo. Como civilista, pues podría ver que podría pensarse en una clara injusticia en tratar de extrapolar cláusulas de unos contratos a otros, aunque debo admitir que el concepto de nación más favorecida es un concepto muy interesante y tal vez es equitativo, pues, porque trataría a todos los inversionistas de una manera par y paso frente del Estado contra los inversionistas. Lo de la cláusula paraguas, pues, yo creo que tal vez el profesor Gorrín en una de sus preguntas nos hará un aporte interesante. Así que voy a abrir, pues, este coloquio, pues, para que todos conversemos un poco al respecto. Adelante. ¿Quién quiere empezar? ¿El doctor Gorrín o el doctor González? Bueno, yo le quería hacer una pregunta, profesor Carmen, sobre el alcance que tienen desde un punto de vista
procedimental la aplicación de las cláusulas paraguas sea bajo el esquema de la protección de la nación más favorecida o la importación de una cláusula paraguas o incluso solamente la aplicación de una cláusula paraguas cuando el contrato que se está firmando como violado o incumplido tiene a su vez una cláusula de elección de foros o una cláusula arbitral. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que todo contrato es un programa, digamos, que las partes prevén para sus relaciones patrimoniales, ¿no? Y dentro de ese programa contractual está también las cláusulas de elección de foro o las cláusulas de resolución de controversia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, digamos, que coordinar o si existe una descoordinación en la aplicación de estas dos figuras? Es decir, por un lado el arbitraje de inversión y por otro lado una cláusula contractual que nos lleva a otro foro que no es de inversión, con otros parámetros totalmente diferentes, o un mundo totalmente diferente desde un punto de vista jurídico al arbitraje de inversión. No sé si me expliqué con el planteamiento. Esa sería mi pregunta. Ok, adelante, doctor Borrín. Sí, bueno, yo quisiera un análisis sobre un punto en particular, profesor Pascuso, relacionado con lo siguiente. Yo entiendo que la cláusula paraguas, el inconveniente que está dando lugar es a tramitar ante un tribunal que tiene competencia en materia de tratados de inversión, asuntos que serían propios de el contrato celebrado entre el inversionista, protegido por ese tratado de inversión, y un ente, eh, vamos a decirlo, gubernamental, centralizado, descentralizado, no importa, no necesariamente el Estado que ha firmado o suscrito el tratado, ¿no? Y que lo que ocurre es que si se incumple ese contrato, esa persona se entiende habilitada para, o es parte, o es uno de los supuestos en los cuales ella podría ir al tribunal que conocería de la materia por violación al tratado de inversión y ahí reclamar al Estado aquello que en principio no debería poder reclamar, sino al ente con el cual contrató. Ahora, esto a mí me lleva a hacerme dos preguntas. Uno, ¿cuál sería el caso o cómo se podría acreditar o cómo se ha planteado y se ha resuelto en el que se pudiera llevar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato a identificarlos o poder subsumirlos con los deberes derivados del tratado? Caso en el cual entonces se podría decir que hubiese una violación al tratado directamente, ¿no? Y esa es una. Y la otra, que es la que también me preocupa, es, bueno, pero el hecho de que esté este problema de identidad entre la obligación incumplida en el contrato y el deber del tratado, no significa que quien incumple la obligación contractual es la misma persona que firmó el tratado, porque el tratado lo firmó el Estado y esto lo ha firmado un ente centralizado, descentralizado, en definitiva, una persona distinta e independiente. En ese caso, ¿cómo se logra? ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es el sustento para atribuir al Estado la responsabilidad o los efectos de ese incumplimiento y que deba cumplir con entonces los deberes de el tratado en cuestión? Adelante, profesor Pascuso. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con la pregunta del profesor González Carvajal, que entiendo que tiene que ver con el efecto que tienen las cláusulas de solución de controversias que se encuentran en el contrato. ¿Correcto? Perfecto. Correcto, sí. Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque de hecho en la primera generación de casos que resolvieron estos temas de las cláusulas paraguas, que son los siameses de SGS contra Pakistán y SGS contra Filipinas. En el caso de SGS contra Filipinas, el tribunal remitió la disputa al tribunal que estaba previsto en el contrato, que era un procedimiento de arbitraje comercial internacional. Y también pasó algo parecido en Bureau Veritas contra Paraguay, es decir, el Tribunal de Inversiones analiza si la causa y el reclamo que se está haciendo, si es
meramente contractual, entonces a quien le corresponde resolverlo es realmente al tribunal y al medio de solución de controversias que fue elegido por las partes en el propio contrato que se está invocando, ¿no? Sin embargo, han habido otros casos, como siempre con el tema del arbitraje de inversiones, y vemos que hubo ciertos casos como Bosch contra Ucrania, Toto contra Líbano, donde se dio a entender que en realidad cuando se invoca la cláusula paraguas, el tribunal aplicando derecho internacional público puede interpretar el contrato y condenar. Entonces, de nuevo, eh, este es el estado de la jurisprudencia. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que sí, es un reclamo eminentemente contractual y las partes consintieron a someter las disputas a arbitraje, lo correcto es que ese arbitraje comercial se respete, porque de lo contrario estaríamos ante una excepción, a mi modo de ver, inadmisible del principio competence, porque a quien le corresponde pronunciarse sobre su propia competencia es a ese tribunal comercial internacional que está previsto en el contrato, no a un tribunal de inversiones constituido bajo el tratado. Entonces es una discusión conceptual interesante, pero de nuevo los laudos dan para cualquier posición, que es un tema con el que hay que lidiar en el arbitraje de inversiones. Eh, Luego con la pregunta del profesor Gorrín, que entiendo que son dos, ¿no? Pero que más o menos tienen que ver con el mismo tema, que es de la relatividad contractual o privity como lo llaman en el common law, ¿no? Que es cómo se pretende imputar un incumplimiento de una persona jurídica distinta al Estado a través de la cláusula paraguas, ¿no? Este es un punto que es relativamente no controversial en la jurisprudencia de inversiones, eh, profesor Gorrín. La mayoría de los laudos establecen que no se puede imputar al Estado los incumplimientos de una entidad o emanación que tiene su personalidad jurídica propia. Es decir, se requiere para que el reclamo de la cláusula paraguas prospere, tiene que existir una identidad entre la parte del contrato y el Estado, ¿no? Y aquí hay muchos casos, Gravilovich contra Croacia, Devas contra India, Oxuswol contra Uzbekistán, Hamester contra Ghana, etcétera. O sea, en este punto no existe controversia. Ahora, lo que pasa en los casos es que se trata de establecer que realmente esa emanación o esa empresa con personalidad jurídica propia y distinta es lo mismo que el Estado. Y aquí no te encuentras con la aplicación de los artículos de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los estados, la aplicación del velo corporativo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en puridad de términos, no debería aplicarse la cláusula paraguas porque el reclamo, el compromiso no fue hecho por el Estado. Y la redacción de la cláusula paraguas es cuando es el propio Estado. Vamos a poner un ejemplo en Venezuela, cuando es la República quien se compromete o firma el contrato. Entonces, si se quiere saltar eso, hay que hacer todo un ejercicio para superar la personalidad jurídica que tiene esa entidad, emanación, instituto del Estado. Gracias. Una aclaratoria, Carmine, por favor. ¿Cuál es el aspecto de la cláusula paraguas? ¿Hay una definición específica o las cláusulas paraguas pueden interpretarse o pueden deducirse del texto del tratado? La cláusula paraguas un texto que se incluye en cada tratado bilateral de inversión. Pero se Y define como tal. sí, o sea, no, es básicamente una promesa que hace el Estado de respetar sus compromisos adquiridos y las obligaciones adquiridas con respecto a las inversiones de los nacionales del otro Estado contratante. Ok, Es gracias. una Bueno, mira, fórmula textual que se incluye en los tratados. bueno, creo que nos hemos extendido bastante y no quisiera, pero sí le quiero hacer la advertencia al profesor Gorrín de que tenemos que acelerar, ¿no? Bueno, ahora le voy a dar la palabra al profesor Gorrín, quien es abogado de 1985 de la Universidad Católica Andrés Bello, es individuo de número
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la República Bolivariana de Venezuela e individuo de número de la Asociación Venezolana de Derecho Privado. Magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia en España. Ha realizado actividades docentes por más de 30 años en la Universidad Católica Andrés Bello, en las cátedras de Derecho Civil 4, Contratos y Garantías. Pertenece al elenco de árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Expresidente del Comité de Arbitraje de la Cámara Venezolano-Americana, BENACHAM, durante el periodo de 2008, 2018, 2020 y ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales y autor de distintas publicaciones. El profesor Gorrín tratará un tema vital para el arbitraje nacional e internacional, comercial y de inversión. Se trata de la adecuada motivación de los laudos, para lo cual nos dará una breve explicación sobre el por qué se eligió este título, la adecuada motivación del laudo. Después nos hablará sobre la imposibilidad material de la estandarización de la extensión del laudo, para luego hablarnos de la relevancia de la motivación en temas como la manifestación de una causal de recusación o inhibición no revelada o la determinación de la posible responsabilidad de los árbitros ante un recurso de nulidad declarado procedente por falta de motivación. Este es un tema, bueno, digamos que todos los temas que hemos tratado requerirían un al día individual para cada uno, pues es la primera vez que aglutino 4 temas, porque normalmente no lo hacía, pero dada pues la entidad de esta quinta semana del arbitraje, nos podemos extender un poco. Adelante, Guillermo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a quienes me han acompañado, a ti en especial por la invitación al día, que bueno, que desde hace tiempo no había tenido la oportunidad de atenderla como se lo merece, y a los compañeros a quienes me han acompañado, y especialmente a Ana Karina, que ha hecho la presentación al inicio, ¿no? También creo que hay que decir algo con respecto a la ABA, que es en el marco de un evento tan importante como el que ha llevado a cabo desde su fundación, en el que se está dando lugar a este programa que has creado y mantenido a lo largo del tiempo de una forma extraordinaria, ¿no? Eh, a mí me corresponde conversar sobre la adecuada motivación del laudo, y yo elegí exprofeso el título con la idea de explicarlo porque me da la impresión de que usualmente la motivación del laudo es tratada como un simple requisito, que si no se cumple podría eventualmente dar lugar, o podría eventualmente no, daría lugar a la nulidad del laudo, siempre que las partes no hayan pactado lo contrario. Y bueno, y hasta ahí llega. Lo del laudo entonces, la motivación no tiene mayor importancia. Pero eso no es cierto. La motivación es quizás una de las cosas más importantes del laudo, y no me extrañaría que en el futuro se prohibiera eliminar la motivación del laudo como hasta ahora está permitido. ¿Por qué se habla de la adecuada motivación del laudo? Bueno, porque no basta con una motivación. No basta con establecer las razones o las justificaciones de cada una de las resoluciones que se adoptan. Esa justificación o esa explicación tiene que estar razonada de una manera muy particular, especialmente porque nosotros solemos establecer una cadena donde cada eslabón forma parte de esa cadena lógico-dialéctica, y en cada uno de los eslabones que conforman esa cadena lógico-dialéctica tiene que haber una justificación y una explicación razonada y coherente. De hecho, tanto, especialmente afuera, pero en materia arbitral se ha considerado que hay falta de motivación cuando no es posible seguir el razonamiento sobre el punto resuelto. De manera que eso es un primer aspecto importante a tener en cuenta para una adecuada motivación del laudo, sobre todo cuando se plantean tantas defensas o tantas pretensiones, y sobre cada una de ellas hay que emitir una resolución expresa y precisa. En este sentido, también es muy importante la numeración de los parágrafos y su orden. Y esto ayuda mucho a veces cuando se interpone un recurso de nulidad, porque han habido casos en los cuales los recurrentes en nulidad han alterado la numeración de los parágrafos
para decir que no se entiende la motivación y utilizar la falta de motivación cuando no es posible seguir el razonamiento para pretender una nulidad, que cuando en cambio se verifica la numeración correcta, no hay ningún problema con la cabal comprensión del razonamiento utilizado por el tribunal arbitral. Razonar adecuadamente un laudo implica la exposición de los hechos, implica explicar por qué se eligen las normas que se van a aplicar, hacer la interpretación de la forma más clara posible, pero atendiendo a las reglas que sobre interpretación sea coherente aplicar, porque podría ser el caso que tratándose de una norma haya que aplicar la disposición del artículo 4 del Código Civil, mientras que en caso de tratarse de la interpretación de un contrato habría que aplicar el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por ser estas las disposiciones que rigen en la materia. El tema del 12 del CPC podría dar lugar a alguna duda por el hecho de estar ubicado en un código de procedimiento que no necesariamente sería lex arbitri en el caso de los arbitrajes domésticos venezolanos. Sin embargo, esa es una disposición sobre cuya naturaleza hay una serie de discusiones y por lo tanto en la práctica es la norma que se ha utilizado dentro de nuestro arbitraje doméstico para interpretar los contratos cuando hay problemas de interpretación. También es importante que en la motivación se pueda observar detenidamente la evaluación que se han hecho de las pruebas de cada una de ellas y además de la adminiculación de todas ellas entre sí. Entonces, aquí, con esto básicamente, yo estaría dando una fórmula bastante adecuada sobre la motivación del laudo y por supuesto que también es importante la coherencia entre la motivación del laudo y las defensas y las pretensiones que han sido invocadas por las partes, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la motivación del laudo, a veces se habla de que hay laudos que son muy académicos, de que hay que tener cuidado con el principio de contradicción en el sentido de que el tribunal tendría que tener lugar contraer en relación para decidir una norma que las partes no han citado, y en este último caso se suele hablar del nura iovit arbiter, que tiene una serie de bemoles. Sin embargo, con respecto a estos dos aspectos, yo diría que en el arbitraje doméstico venezolano no hay mayor problema con el principio de contradicción y hasta ahora no he conocido de ningún caso en el cual se haya anulado un laudo porque el tribunal haya traído en relación una norma que sí es aplicable, pero que las partes por alguna razón extraña no invocaron. En cuanto a los laudos académicos, yo no diría que en Venezuela han abundado laudos académicos. El único en el que yo he participado es quizás el laudo más breve que he dictado, creo que tenía 50 páginas, era un contrato de obras bien complicado y los dos árbitros que me acompañaban, cuando yo les planteé verbalmente la solución o la forma como yo pensaba, como presidente del tribunal arbitral que era en ese momento, que debía ser resuelto, ellos estaban llenos de dudas. Entonces yo les dije, vamos a hacer una cosa, denme unos 15 días, yo les presento un borrador sobre este aspecto en particular y tomamos una decisión. Por supuesto, para presentar ese breve borrador, hice uso de lo que llaman el laudo académico, en el sentido de que si dos árbitros de ese nivel que me acompañaban, incluso uno de ellos es doctor en una de las universidades más famosas del mundo en nuestro sistema del civil law, yo dije, bueno, mira, tengo que con mayor razón aplicarme aquí, porque si estos dos señores, que son sumamente competentes, tienen una duda, pues mayor duda puede ser la que tengan las partes y más aún un tribunal eventual que conociera, tribunal de la jurisdicción ordinaria, que conociera de un recurso de nulidad. Eso es muy importante. Como también es muy importante tener presente, y esto es un punto que no se puede dejar de lado, que eh, se ha estado señalando que necesariamente el laudo tiene que estar dirigido en su redacción hacia las partes. Bueno, esto no es totalmente cierto. Yo diría que esa sería una afirmación bastante alejada de la realidad porque
el árbitro también tiene que tomar en cuenta los distintos lugares donde el laudo puede ser controlado. Y el laudo puede ser controlado en la sede por vía del recurso de nulidad, pero también puede ser controlado en el sitio donde se pretende su ejecución. Por lo tanto, la redacción del laudo, la forma como está redactada el laudo, tiene que ser de manera tal que sea comprensible para todos y cada uno de las personas que se puedan ver involucradas. Y esto significa partes que generalmente dicen qué es lo que dice mi abogado y que confían en lo que dice su abogado, los representantes de las partes, que son estos abogados a los que acabo de hacer referencia, y que por lo tanto tienen mayor capacidad de comprender lo que un árbitro está redactando, pero también los jueces, tanto de la sede ante un eventual recurso de nulidad y los jueces del lugar de ejecución. Y esto último puede cobrar mayor importancia en los dos últimos aspectos porque un juez de la sede que va a conocer de un recurso de nulidad, si el derecho aplicable al fondo no es el venezolano, por ejemplo, en el caso que la sede fuera la venezolana, pues tiene que poder leer y entender que el derecho fue enteramente aplicado, ese derecho extranjero. No es que él va a conocer del fondo, sino que él va a poder ver que ese es el derecho aplicado. Y al revés, si lo que se va a ejecutar fuera de la sede se va a ejecutar el laudo, ese lugar donde se va a ejecutar el laudo, ese juez tiene que tener la posibilidad de al leerlo poder corroborar, entender todo lo que se ha decidido con el propósito de ver su conformidad con las causales que una de las partes pudiera utilizar para oponerse a la ejecución del laudo. Si a esto le agregamos que el acuerdo arbitral tiene un régimen jurídico que se le aplica, que generalmente las partes no eligen cuál es, que generalmente se dice que es el del lugar de la sede, pues toda explicación que se dé en este sentido también sería interesante, porque permitiría ver que se han cumplido con todas las causales correspondientes, o bien para acordar la nulidad, o bien para acordar o negarse la ejecución. Para finalizar, quiero señalar que no es posible pretender estandarizar la motivación y decir que los laudos van a tener una extensión determinada. Hay laudos que pueden ser más cortos y laudos que pueden ser más largos. He oído a personas cuestionar cuán amplio es un laudo, pero los he visto firmar laudos que son 2 o 3 veces el tamaño del que han cuestionado. En esos casos no sé si lo que está ocurriendo es que como abogado de parte se actúa de una manera y como árbitro se actúa de otra, pero cuando se firma un laudo de 600 páginas sin ninguna observación y se critica un laudo de 150 diciendo que es larguísimo, uno tendría que preguntarse, siendo la misma persona la que ha hecho esa observación, qué es lo que está ocurriendo aquí. Y yo creo que en realidad se podría decir que debemos tener mucho cuidado con esto porque podemos estar creando unas matrices de opinión equivocadas que podrían estar pensando que está ocurriendo lo que no está ocurriendo, como supuestamente algunos han pretendido ver o decir que podría ocurrir con una motivación contradictoria, que si se arma perfectamente esa cadena y todos esos eslabones lógico-dialectos están conformados adecuadamente, sería un riesgo que realmente no estaría presente. Con esto creo que he dado lo que yo considero que sería lo más importante de la manera adecuada de hacer la motivación de un laudo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, Guillermo. La verdad es que tú siempre eres muy claro y preciso cuando hablas de conceptos y puedo entender pues que en tu caso tú defiendes como debe ser la pulcritud del oficio del árbitro. Es decir, una motivación precisa, congruente y adecuada indiscutiblemente debe formar parte del laudo. En lo que sí pudiese yo discrepar un poco, y no frontalmente, pues, sino pongo, es una pregunta, pues, y es mi pregunta hacia ti. Cuando hablas de la eliminación de la motivación por vía consensual, este, no, y creo que ya lo hemos hablado, creo que si las partes deciden
como lo establece la ley, no, que no quieren una motivación por miles de razones. Creo que cuando hablamos en privado antes de este evento, creo que Jorge dio unas razones y yo di otra. Este, yo sí creo pues que así como que el laudo debe ser motivado, pulcro, congruente, donde tú puedas establecer exactamente por qué se decidió y no hay ninguna laguna que te deje en el limbo. Por qué no podría ser, mira, yo quiero que estos árbitros, dos amigos o dos partes, no queremos, pues, que nos digan por qué, cuál fue el error, quién fue más torpe, quién incumplió, sino que nos digan, que nos resuelvan. Claro, están los árbitros de equidad, los arbitrajes de equidad, pero no voy a ir hasta allá, sino, aunque tú bien lo sabes, que los arbitrajes de equidad también tienen que ser motivados. Entonces, le voy a dar la palabra pues a Carmine y al profesor González pues para que eh, expresen sus inquietudes y después lamentablemente tendremos que concluir con este super evento con el cual estoy súper contento. Sí, a ver, tendría un par de preguntas para el profesor Gorrín. Bueno, la primera sería sobre la motivación, particularmente en arbitrajes domésticos, teniendo en vista los recursos que existen contra el laudo. Debe considerarse un requisito de orden público, es decir, ser tratado como ha tratado la jurisprudencia nacional a la motivación, o cree el profesor que existe una especie de subsistema arbitral de motivación que difiere de la motivación judicial y todo lo que se ha construido en nuestra tradición jurídica sobre la motivación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, observación, comentario, es que muchas veces en la motivación de los laudos se utilizan conceptos jurídicos indeterminados, como la buena fe o el orden público. Muchas veces estos conceptos no son desarrollados por las partes y termina el tribunal arbitral desarrollándolos en cierto modo de oficio. ¿Hasta qué punto puede el árbitro hacer eso? ¿O cuál sería la limitación, si es que existe alguna limitación del árbitro para esta actividad? No sé si me expliqué con el planteamiento. Sí, claro. Carmine. Yo quisiera preguntarle al profesor Gorrín, y aquí no quiero este, alborotar de un avispero, pero ¿cuál es su posición respecto a los llamados laudos académicos? ¿Y cuál es el valor agregado que pueden tener o no esta clase de laudos? Bueno, yo debo comenzar respondiéndole a Adolfo. Eh, Cuando yo digo que es posible, es porque he oído gente decir, abogados serios del gremio y con buen nivel, que la motivación se considera cada vez más importante y que podría ser que en un momento dado se presentara la posibilidad de extraer su eliminación de los particulares. La posibilidad, o sea, que se podría decir que sería una materia en cuya observancia estaría interesado el orden público. Pero eso es algo que no está planteado, eso es algo que algunos han dicho por la importancia que tiene la motivación y que precisamente habrá que dejar transcurrir el tiempo para ver si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Eh, en cuanto a la equidad, bueno, yo pienso que en los arbitrajes de equidad el tema de la motivación cobra mayor importancia. Ahí hay unas discusiones sobre qué significa el arbitraje en equidad. A mí me llama la atención que no esté claro que una cosa es que el arbitraje en equidad representa la decisión según la equidad y no necesariamente con base a la aplicación de una norma jurídica, y otra cosa es el procedimiento arbitral. En equidad, el procedimiento arbitral, que es el elegido por las partes, si eligieron un centro de arbitraje, tiene un reglamento perfectamente establecido, o el reglamento describe detalle a detalle el procedimiento,
este procedimiento se tiene que seguir completo. Demanda, contestación, pruebas, y es el laudo el que se dicta con base a la equidad. Y yo particularmente creo que creo haberlo leído en Gary Borg, pero no recuerdo ahorita si fue él, que decidir en equidad con base a derecho y decir, yo creo que lo equitativo es aplicar la norma jurídica, se ha considerado una violación del proceder pactado por las partes y que podría dar lugar a la nulidad. Porque las partes no quieren, cuando piden equidad, que me apliques el derecho para solucionar el conflicto. Quiero que me apliquen la equidad, que me hagas la norma para el caso concreto y decir, no, la norma para el caso concreto, por equidad considero yo que es la norma jurídica, el artículo 1160 o el 1170, va por otro camino. No sería lo que ellos eligieron. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Lo que plantea Jorge en su primera pregunta sobre si hay un subsistema en arbitraje con respecto a lo que sería la forma de motivar en las sentencias, yo particularmente no encuentro ninguna razón para ello, para considerar que existiría. Yo creo que la motivación es más o menos similar en uno o en otro caso. No recuerdo una norma del CPC que me diga cómo tengo que motivar, porque incluso la norma del CPC que yo recuerdo era con respecto a la transcripción de todos los actos procesales, y eso no sería ya una motivación, sino parte de la narrativa y referente a otras cosas, ¿no? Pero yo no hubiera ningún problema en que la motivación que se utiliza en un laudo arbitral sea similar a la que se utiliza en una sentencia, siempre y cuando, por supuesto, sea hecha de la forma adecuada, porque si no, tendríamos un problema. Ahora, más interesante me parece la referencia que hace Jorge a los conceptos jurídicos indeterminados que las partes citan y no desarrollan. Bueno, pues, si no lo has citado y no lo has desarrollado, no por ello no deja de ser un concepto jurídico, con la particularidad de que es un estándar jurídico y que su definición y aplicación al caso puede ser complicada, como por ejemplo, si la parte no me explicó qué significa que el contrato no ha sido ejecutado de buena fe, pero ella me está haciendo referencia a ese estándar jurídico en la etapa de ejecución. Como también podría ocurrir que me estuviera haciendo referencia a ese mismo estándar jurídico, pero no en la fase de ejecución, sino en la fase de interpretación y especialmente en la fase previa a la celebración del contrato. En ambos casos, a quien no me desarrolle lo que ella quiere hacer con eso, yo simplemente le tendría que decir, con base al 1160 y con base al 12 del CPC, en ambos casos se trata de la buena fe en sentido objetivo, con una diferencia. En la referente a la ejecución, con el deber de cooperación que debe existir entre las partes para que cada una de ellas alcance el interés práctico perseguido o que ella perseguía con la celebración del contrato. En la de la interpretación, la situación es que a las partes se les tiene que tratar como que está ubicada antes de la celebración del contrato, ¿qué entendieron ellas que cada una quiso decir para así conformar cuál fue esa común intención? Y en ese tema hay un caso interesantísimo en Italia con una obra del Greco que se estaba rifando en una caja de cereales y se interpretó o se pretendió interpretar la parte que ganó que la obra era una obra original y demandó. Y los tribunales italianos le dijeron, no, mira, espérate un momentico, es evidente que no es. Por el contexto de las cosas, tú no podías entender que era una obra original, la del Greco, la que se iba a rifar en una caja de cereales. Una vez me habló, creo que fue Diego Castanino, de la rifa de un F-16 de los Estados Unidos. Y entonces el que obtuvo el premio dijo, bueno, me dan mi F-16. Y bueno, le dieron un modelo en escala, aquí está su F-16. Y él dijo, no, un momentico, yo quiero un F-16 de verdad. Bueno, pero usted de verdad está creyendo que eso es lo que se estaba rifando aquí. Bueno, estas son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Para concluir,
eh, yo diría que en ese caso, Jorge, las partes van a tener que entender que ese es un concepto jurídico, que el hecho que sea indeterminado no le resta al árbitro a que él sea el que tenga que aplicarlo y por lo tanto hacerlo en función del caso del que estamos hablando, ¿no? O del que está planteado. Y en cuanto a lo que me ha señalado Carmine, la pregunta sobre los laudos académicos, yo no veo ningún problema con los laudos académicos. Yo el problema que veo con el laudo académico es más técnico que el que dicen de que la gente quiere lucirse y actuar eruditamente y tal, y que las citas son para decir qué tanto sé o qué tanto no sé. Yo no creo que eso es lo que está pasando ahí. Yo considero que si un tribunal arbitral ha hecho una serie de citas de una obra y esas son citas consistentes y alineadas, lo que está diciendo es que el tema estaba tan claro que no era necesario quizás a lo mejor haber llevado ese caso. Y eso creo que a veces no le gusta mucho a las partes o a sus apoderados. Entonces yo no veo ese problema, salvo que me dijeran, y ese es el punto, que traer un argumento o traer un autor o traer una norma que las partes no hayan citado o mencionado expresamente durante la sustanciación violaría su derecho a la contradicción, como podría ocurrir en el caso que estuviéramos ante un arbitraje doméstico en Francia, porque en Francia el artículo 16 establece que en estos casos que estoy mencionando, especialmente se refiere al caso de la norma que trae el tribunal y esa norma aplica en arbitraje. Este tiene que darle la oportunidad a las partes de que opinen sobre esa disposición que se está trayendo en relación, y eso se ha trasladado al arbitraje diciendo que si los árbitros utilizan un autor, pues entonces tienen que darle a las partes la posibilidad de que ese autor que ellas no citaron emitan su opinión al respecto. Entonces, pero en un caso de los arbitrajes domésticos como el venezolano, no hubiera yo mayor problema. Creo que nosotros hemos admitido lo del Jura Nubet Arbiter sin mayor trascendencia y la verdad nos ha ido bien hasta ahora y no creo que eso sea un obstáculo ni un motivo para pedir la nulidad del laudo. Espero haber respondido a satisfacción de ustedes las preguntas que me hicieron y espero que cerrar dejando una buena impresión y habiendo cumplido con las expectativas de quienes nos están oyendo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. La verdad es que muy interesante. Yo lo único que podría acotar es que, por ejemplo, en el reglamento del SETCA hablan de una motivación sucinta, pero yo creo que ese sucinto a lo que se refiere es a una buena síntesis, pues no a una cantidad de argumentos que en realidad muchas veces son vacíos, sino que deberían apuntar. Bueno, queridos amigos, pues Adolfo, colegas, me siento muy complacido. Dime, perdón, Guillermo. mira, ahí yo estoy de acuerdo y a lo mejor es muy oportuna tu intervención en ese sentido. Se debe tratar, yo no debería interpretarse lo que yo estoy diciendo como que lo mejor es haz los laudos lo más largo posible. No, hay laudos que ameritan una motivación corta y sencilla y hay laudos que no. Pero si lo que se está trabajando ahorita, por ejemplo, sobre las pruebas es cierto, y a ti te promueven en un arbitraje 30, 40, 50 pruebas y las tienes que valorar todas, tienes que dejar constancia que la valoraste, las tienes que adminicular todas entre ellas, yo veo un poco complicado que pueda ser sucinto en ese caso la motivación, ¿no? Imagínate, yo tuve un caso donde nada más a nivel de testigos expertos habían 16 testigos, de los cuales 4 eran testigos expertos. Pues obviamente había que analizarlos todos, porque el otro problema que se puede presentar es que no los analices y te digan que al no analizarlos hay un silencio de prueba, te lo utilicen Claro. como motivo para anularlo y te lo anulen. Pero es cierto, debería ser sucinto, pero bueno, tienes ese problema. En mi caso particular, más de 100 páginas me han llevado de más de 20 laudos que tengo 3 o 4. Sí, bueno, es que siempre hay excepciones, eso es obvio. Eso que acabas de Exacto. decir con los testigos, no hay manera de obviarlo, ¿no? Pero de todas maneras, muchas veces ser sucinto es mucho más difícil que extenderse, ¿no? Porque tienes que concentrarte para hacer una síntesis precisa. Bueno, Perfecto. bueno,
si quieren podemos hacer otro al día, pero ya vamos a tener que terminar. No sé si Ana Karina quiere cerrar el evento, pues, y yo creo que ya yo no tengo mucho más que decir, solo darle las gracias y hasta la próxima.